Del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo, cuando aún no había hecho el Señor la tierra, ni los campos, ni el primer polvo del universo. Cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, ese poder del ser humano para que de él te preocupes? Qué admirables son las obras. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo tus pies. Qué admirables son las obras. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Qué admirables son las obras del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en la cual nos encontramos por Él. Podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia engendra la virtud sólida, la virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que
que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Querida y apreciada comunidad, nos reunimos en este momento para alabar y bendecir a Dios y por supuesto para escuchar su palabra, su mensaje, su evangelio y qué es lo que nos quiere comunicar, como lo hace cada domingo en las Sagradas Escrituras o por medio de las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia en la liturgia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, ¿sí? Las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas a las cuales nosotros recordamos hoy. Tres personas distintas nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, pero un solo Dios verdadero, al que nosotros alabamos y bendecimos. Y qué importante es que hoy, cuando recordamos a la Santísima Trinidad, nosotros podamos dar un giro para pensar precisamente en ella. La semana pasada celebrábamos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, una de las personas de la Santísima Trinidad. Y entonces lo primero que debemos pensar si hablamos de la Santísima Trinidad es que un Dios, es hablar de un Dios. Pero fíjense cómo el mundo, ¿sí? Satanás, las cosas del mundo tratan de invisibilizar las cosas de Dios. El hombre, el mundo, nuestro afán quizás de querer ser como dioses, imagínense. Y el hombre se va haciendo un Dios como a su medida, especialmente un Dios que no ama. Un Dios que, ese Dios que no ama, que es como la antítesis de lo que verdaderamente es Dios. ¿O quién es Dios? La Biblia nos lo dice. Dios es ¿qué? Amor. Así dice la palabra. Dios es amor en Primera de Juan, del capítulo 4, versículo 16, que siempre la recordamos, incluso en muchos cantos. Sin embargo, en nuestros días, vamos a decirlo así, se están construyendo o nos estamos construyendo un Dios, vuelvo y repito, un Dios a nuestro antojo, un Dios falso, un Dios incluso puesto por otras personas que tratan de disuadirnos y que tratan de alejarnos verdaderamente del Dios con D mayúscula. Y como que pareciese ser de que uno no se da cuenta, o pareciese ser de que uno no quisiera darse cuenta de eso que están haciendo de alejarnos de Dios y de eso que se están construyendo, o si nosotros caemos en eso, pudiéramos estar construyéndonos un Dios que no puede amar. Recuerden que los semidioses con D minúscula que el hombre se hace es un Dios que no puede amar. El Dios placer, el Dios dinero, el Dios fama, el Dios, ¿cómo se llama eso ahorita que tanto a las personas nos queremos hacer? Digamos la vanidad, el Dios vanidad, un Dios que se ha ido metiendo en nuestro pensamiento y diría yo incluso también, cómo no, en nuestra cultura. Y es un Dios de raticos, es un Dios que viene y se va. Me refiero a un semidios, a un Dios pequeñito, a un Dios que no nos ama. Y eso es lo que quiere Satanás, que nosotros caigamos en eso, ¿no? No pensemos en un Dios así, difuso, un Dios como una especie, como lo dice alguien por allí, ¿no? En alguna lectura, un Dios como un spray, y que aparezca como por arte de magia, ¿verdad? O eso que quieren meternos también en nuestro pensamiento,
que Dios es como una energía, y eso no pertenece a lo cristiano, ¿no? El Dios energía, eso no es un Dios, eso es un Dios que no puede amar. En cambio, Dios sí nos ama en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo, Dios con D mayúscula, que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y es el Hijo. Y es por medio del Hijo, en esa segunda persona de la Santísima Trinidad, que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Para nosotros los cristianos católicos y no católicos, Dios, ¿verdad?, es infinitamente poderoso. Dios no es una energía. Para nosotros Dios es un ser que nos ama. Y vuelvo y repito, insisto, un Dios que nos ama en la persona de Jesucristo. Y nos ama a cada uno de una manera especial, porque así dice ese mismo Dios, o el libro del Génesis. Dios los hizo, nos hizo, le hizo a su imagen y semejanza. Por eso nos ama de una manera especial a todos nosotros, tan especial que nos ama a cada uno como somos, pero también de una manera especial. ¿Por qué? Porque nos ama, porque somos únicos e irrepetibles, ¿verdad? Porque cada una de sus criaturas para Él es única, es decir, para Dios. Para el mundo, para ese Dios con D minúscula, no somos únicos, simplemente somos instrumentos, simplemente somos utilizados por esa energía de la cual nos quieren implantar en nuestra memoria, en nuestra cabeza y en nuestra actitud. Más aún, sabemos que Dios es un ser tripersonal, así como suena. ¿Por qué? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando usted eleva una oración a Dios, cuando usted se quiere comunicar con Dios, se comunica con el Padre, se comunica con el Hijo, pero por supuesto que se comunica con el Espíritu Santo. Y esa es la Santísima Trinidad. Dios es uno, pero hay tres personas en Dios. Y cuando hablamos con Dios, como les digo, hablamos con esas tres divinas personas. Y esas tres personas de las que nos habla precisamente la palabra de Dios, que son un solo Dios, se aman entre sí y nos aman a nosotros con un amor que es infinito, con un amor que no tiene límites, con un amor que es simplemente de Dios, y ese amor es para nosotros, para los que le creemos a Él, para los que queremos estar con Él. Pero cuidado con ese Dios monigote que le quieren meter a usted en su cabeza, ese Dios que se está creando hoy en día. Insisto hoy en eso. No hay posibilidad de relacionarse con ese Dios con D minúscula, esa energía. Pues más bien se cree que todos formamos parte de esa divinidad energética. Nosotros no pertenecemos a esa divinidad energética para nada. A lo que muchos desafortunadamente, incluso que profesan nuestra fe católica, le llaman Dios. A veces le dicen al Padre, esa energía, ¿no? Es que es esa energía de Dios. No, Dios no es una energía. Dios es más que eso. Dios es el Ser Supremo. Dios es el que en su palabra y en el Antiguo Testamento, por medio de Moisés y de los profetas, nos invitan que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y pareciese ser, pues, un concepto como muy lindo, como muy pintoresco, de formar parte de ese Dios. Ojalá que ninguno de ustedes, los que me ven a través de las redes y los que están aquí en esta capilla de los bancos, ¿verdad?, se identifique con eso. No se identifique con eso. Identifíquese con la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. El Padre creador que creó todas las cosas, aparece en el libro del Génesis y descansó el séptimo día, ¿verdad? En 6 días hizo
el universo, todo lo que nosotros podemos contemplar. Y cómo no, como es un Dios verdaderamente omnipotente, todavía tiene la posibilidad de seguir creando. Pero, como les decía hace ratitico, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y quizás por la desobediencia del hombre, por el afán de hacerse ese Dios con D minúscula, pues el Señor, teniendo su inmensa misericordia, envió a su Hijo, a su único Hijo. ¿Para qué? Para que nos mostrara el camino. Por eso dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, a la primera persona de la Santísima Trinidad, si no es por mí. Y por eso Dios envió al Hijo, ¿para qué? Para salvarnos. Él quiere salvarnos a todos. Él quiere mostrarnos su misericordia y su amor. Nos falta, a muchos, quizás a mí, quizás a algunos de ustedes, abrirle verdaderamente el corazón para que pueda entrar en nosotros la salvación, ¿verdad? Y la tercera persona de la Santísima Trinidad, de la que habla precisamente el Evangelio de San Juan hoy, dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta esa misma verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará cosas nuevas, cosas hermosas. Y la misión del Espíritu Santo sigue latente y sigue presente en medio de nosotros. Porque ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Santificar el cuerpo místico de Cristo, santificar la iglesia, que todas las acciones, todo lo que hagamos sea santo y sea para agradar a Dios. Por eso hay que pedir los dones del Espíritu Santo, que están ciertamente y aparecen como enseñanza en la palabra de Dios, pero que luego esa enseñanza que ya es aprendida por la iglesia, pues debe manifestarla. Imagínense los dones del Espíritu Santo, que quiere santificarnos. Una persona que está llena de sabiduría, la sabiduría de Dios. Una persona que está llena de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Una persona que tiene piedad, que ama y respeta las cosas de Dios. Una persona que es temerosa de Dios, ¿verdad? Que se aleja del mal, que se aleja de lo que le puede arruinar su vida espiritual y perder la eternidad. Una persona que verdaderamente tiene la fortaleza también del Espíritu Santo, pues sencillamente quien tiene esos 7 dones está siendo santificado por la misma tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, porque esa es su misión. Entonces, cada uno de nosotros pues debe dar eso, ¿no? Debe entregarse a Dios para poder ser santificado y por medio de esa santificación encontrar la salvación. En resumidas cuentas les digo que quien ama se santifica y quien ama puede salvarse. Pero claro, amando y santificándose, por supuesto, con las enseñanzas de la divina palabra de Dios. Pidamos pues a Dios Todopoderoso en esta Eucaristía, en esta oportunidad, que nos bendiga, que nos acompañe y que verdaderamente nosotros siempre estemos bajo la fuerza de Dios en la persona de la Santísima Trinidad. Amén.